Cordial saludo. Esta es la actividad de reconocimiento inicial del curso Base de Datos Básicos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Arias Cuello. Pertenezco al grupo número 6 al CEAD Valledupar. Hoy es 18 de abril del año 2021. Iniciamos con la presentación personal. Mi nombre es, como les dije anteriormente, es Gustavo Adolfo Arias Cuello. Tengo 31 años de edad. Soy de la ciudad de Valledupar. Actualmente curso sexto semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. Soy egresado del SENA, del programa Tecnología en Producción de Multimedia. Tengo alrededor de 6 años de experiencia como editor de visual y me he desempeñado como editor de noticias, programas institucionales, magazines, entre otros. Actualmente me encuentro laborando en algo ajeno a las TIC debido a la pandemia del COVID-19 por la cual pasa pues el planeta. Comenzamos con ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos ordenados que están relacionados entre sí y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos permiten el almacenamiento de grandes cantidades de datos de forma organizada. La evolución histórica de las bases de datos. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de guardar información. Es por ello que los orígenes de tener bases de datos provienen de la antigüedad, en donde ya se tenía una existencia de grandes bibliotecas y toda clase de registros, entre ellos los que se sellaban de las cosechas. El concepto de base de datos ha estado ligado a la informática. Sin embargo, un dato curioso es que a raíz de la necesidad de tener tratamientos automáticos de la información, surge el concepto de informática, que no es más que la combinación entre información y automatización. En la década de los 50 se da origen a las cintas magnéticas, ayudando a la automatización de la información y realizar respaldos. Por medio de este mecanismo se comenzó a automatizar la información, pero con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. En la década de los 60, los ordenadores bajaron de precio con el fin de que las compañías la pudieran adquirir más fácilmente, y esto dio paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un buen adelanto para la época, ya que un disco duro tiene información persistente, o sea, que perdura por el tiempo. En esta misma época comenzó la primera generación de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que había la posibilidad de almacenar estructuras de datos en listas y árboles. Es importante destacar que en esta época la alianza entre IBM y American Airlines, ya que gracias a esto surgió un sistema que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía de la American Airlines, como fue Sabre. Tiempo después, Charles Babbage desarrolló un tipo de base de datos conocido como modelo de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. En la década de los 70, un científico de la informática llamado Edgar Frank aclaró el modelo relacional a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Este hecho dio el nacimiento de la segunda generación de sistemas de gestores de bases de datos. Más tarde a este evento, Larry Ellison, basado en el trabajo de Edgar, creó el Relation Software System, que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional, llevando por nombre el mismo que el de la empresa. En la década de los 80 se creó un lenguaje de consulta estructurado, SQL, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones. Durante este tiempo, SQL comenzó a ser el modelo de la industria con bases de datos relacionales. Con su sistema de tablas pudieron competir con las bases de datos de red y las jerárquicas. En la década de los 90 surgió la base de datos orientada a objetos, que tuvieron bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos en los lugares donde las bases de datos relacionales no han podido desenvolverse con una manera eficaz. De esta forma se desarrollaron herramientas como Excel y Access. Así se creó la tercera generación de sistemas de gestores de bases de datos. Conceptos seleccionados. Base de datos de red. Es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces de una red. El registro es similar al de una entidad como las empleadas en el modelo relacional. Bases de datos jerárquicas. Es un tipo de sistemas de gestión de bases de datos que almacenan la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, en donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijos y así sucesivamente. SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Base de datos orientada a objetos.
Es un sistema de gestión de bases de datos mediante el cual representamos la información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. Bases de datos relacionales. Es una recuperación de elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Las tablas se utilizan para guardar información sobre los objetos que van a representar en la base de datos. ¿Cuál es la tendencia de hacia dónde apuntan las bases de datos y qué herramientas se están utilizando en la actualidad para su gestión o desarrollo? En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo del Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Lync, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de programación de plataforma.net. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sean también orientados a objetos, ya que antes el Lync, la manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientado a objetos, y es por eso que se trata de facilitar y estandarizar el acceso a dichos objetos. Cada vez hay más proveedores que ofrecen la opción de tener las bases de datos en la nube. Esto se debe al aumento de la demanda de este tipo. Sin embargo, todavía no hay empresas que se deciden por la opción on-premise, en local. La tendencia a ir a la nube se debe a varios motivos, entre ellos la rapidez de implementación, la facilidad de acceso fuera del sistema, no tener que hacerse cargos del mantenimiento de los servidores. Sin embargo, algunas empresas que prefieren tener las bases de datos en local. Ejemplos de la utilización de una base de datos es, por ejemplo, la historia clínica. Cada vez que acudimos al doctor o al hospital se actualiza la información respecto a nuestra salud, al tratamiento que recibimos y demás detalles médicos en un archivo que lleva registro de nuestra historia clínica. En caso de que a futuro se requiera conocer algún dato específico como operaciones, tratamientos recibidos, etc. La conclusión. Este trabajo se realizó con el fin de conocer el concepto de base de datos y conocer la historia de la misma, desde su aparición en los años 50 hasta la actualidad, además de conocer ejemplos de casos de utilización de las mismas y saber hacia dónde apuntan las bases de datos. Gracias por su atención.